Hola, mi nombre es Marisa. Te doy la bienvenida a este canal Horóscope Hoy. Vamos a ver las energías para este día, qué acontece. Decirte, esta es una lectura muy general, ¿vale? Vamos a estar haciendo lecturas generalizadas, no es una lectura privada, ¿vale? Personal. Quédate con lo que más conecte contigo. Vamos a ir empezando la energía para hoy. Aquí te dicen que va a ser un día para no impacientarnos, pero sí para pedir eso que quieres, dejarlo claro, hacer una oración, pedir al universo. Usa los inciensos que te van a venir bastante bien. Me viene también una petición, ¿vale? Hacer algún tipo de petición con velas. Si es un día donde en el tema laboral, eso que te preocupa en la economía, el dinero, es un día para que lo digas, para que empieces a decirlo, sobre todo si esperas que una situación cambie, si estás en un trabajo, te dice que lo digas, pero también te están diciendo aquí que confíes, que pueden darse dificultades en este día, ¿vale? Para que eso que tú quieres se dé, de repente puede haber tardanza. Te dicen que vas a recibir comunicaciones, va a ser un día para que estemos pendientes de las comunicaciones, sobre todo tiene que ver con algo que tú vienes a la espera de, como ya te decía, tema laboral, tema de algún tipo de mejora, ¿vale? También a nivel económico, dejar claro una situación también con alguien. Te dice, pueden darse dificultades, pueden en este día haber pequeños obstáculos, que estemos con un poquito de trajín, ¿vale? En el hogar, la familia, pueden ahí haber pequeñas molestias que te puedan causar más bien el no centrarte en eso que para ti es importante. Te dice, evita eso, va a ser un día para que te intentes centrar, no te dejes llevar por las pequeñas dificultades que se puedan estar dando a tu alrededor, pequeños inconvenientes, sobre todo en el ámbito de la familia, en el ámbito también del trabajo. Te dice, va a ser un día para que pongas toda tu energía en eso que quieres lograr, ¿vale? Como ya te decía, déjalo claro, va a ser un día para que seas sincero, te sincerices, te va a llegar noticias, pueden haber dificultades, ¿vale? Pero también te dice aquí, va a ser un buen día también para el tema de aprendizajes y los que ya venimos haciendo algo, te dice también vas a recibir una propuesta. Puede ser de trabajo, puede ser por algo que tú estás realizando a nivel independiente. Te dicen aquí, finalmente, vamos a estar disfrutando. Va a ser un día donde eso se inician proyectos nuevos, un día donde vienen cosas positivas, cosas nuevas y sobre todo un día donde se va a estar dando por cumplido una situación. Te dice que tu creatividad te va a estar ayudando mucho, sobre todo si estás haciendo un proyecto o estás avanzando con algo importante para ti. También un día para que conectemos con la naturaleza porque nos va a venir bastante bien. Vamos a ver qué te dicen aquí las cartas, cómo va a estar este día para vosotros. Vamos a ir pues viendo un poquito esa energía general, ¿vale? No me voy a estar alargando mucho en este vídeo. Vamos a ir un poquito más rápido. Y bueno, aquí ya te quieren decir un día donde te sale la carta del arcano 15, Capricornio, te dice que vamos a estar atrayendo mucho, es un día donde se manifiestan situaciones, pero también un día para buscar protección y guía. Te dice no te dejes llevar por la negatividad. Puedes tener aquí situaciones pendientes con la economía, situaciones con otras personas, como que estemos un poquito ahí alerta, que no nos terminemos de fiar, ¿vale? Porque no queremos volver a pasar una situación complicada. Te dice, no te preocupes, confía y sobre todo esta energía de Capricornio te está diciendo de realizar, ponernos manos a la obra, realizar las cosas que más bien desde una perspectiva positiva, ¿vale? Buscar la luz para que ciertas cuestiones que te venían dando complicación se arreglen, se aclaren, evitar discusiones y conflictos con otros. Te dice porque vamos a estar recibiendo aquí bendiciones, hay algo que se materializa, hay dinero que va a estar entrando, a pesar de que nosotros estemos con la mente un poco en lo negativo, ¿vale? Salimos de dudas,
hay pactos y hay acuerdos que se van a estar logrando, ¿vale? Te dice aquí hay oportunidades y vas a salir de una situación de incertidumbre, que te sentías que estabas bien pero que no estabas a gusto del todo. Y te dice vienen propuestas, estate atento, atenta, hay personas que te van a estar echando una mano que pueden aparecer en tu vida, ¿vale? En este día con alguna proposición, y también te dicen aquí te vas a estar encaminando poco a poco hacia eso que realmente quieres lograr. Aquí vienen acuerdos, te vas a estar sintiendo feliz a lo largo de este día porque se llega a pactos y acuerdos. Para algunos viene alguna propuesta también en lo sentimental, ¿vale? Recuerda que esta es una lectura colectiva y general y bueno, vamos a ir viendo ahora sí por cada signo. Vamos a ir pues viendo esas energías. Voy a estar utilizando otra vez el oráculo Petit Lenormand. Vamos a ver qué te quieren decir. Empezamos signo de Aries. En el tema sentimental te sale el barco, te dice Aries, en el amor, en lo sentimental, relaciones con otras personas, hay movimientos, hay cambios. Podamos querer realizar un viaje, podamos aquí recibir propuestas de parte de amistades que tienen aquí temas de trabajo también, ¿vale? El barco te está diciendo movilización. Vamos a estar un día pues un poquito ajetreados, pero es un día positivo porque te dice que vamos a estar sintiendo que las cosas avanzan, que por fin salimos de un periodo a lo mejor de estancamiento o de situaciones donde veníamos viendo o sintiendo la energía mucho más pesada, que todo costaba más. Te dicen también en lo romántico vamos a estar conociendo a alguien, para algunos a través de un trabajo, a través de una situación que se empieza a dar, ¿vale? Un cambio, vamos a estar conociendo a personas. Aquí puede surgir una aventura con alguien, ¿vale? Si tú no tienes pareja, que tienes pareja, vienen momentos más que vais a estar enfocados en el área laboral, pero también aquí te dicen propuestas o alguna que otra excursión o que queramos realizar un viaje. En el tema del trabajo, escoba y látigo, pueden haber dificultades, ¿vale, Aries? Pero vamos a estar teniendo que poner límites a situaciones para que no se repita. Te dicen, hay dificultades, pero como te decía al principio, a través de amistades, a través de tu círculo social, a través de alguien importante, te puede estar echando una mano en el área laboral, ¿vale? Porque veo aquí que se cortan situaciones. En cuanto al tema económico, aquí te llega dinero, vamos a estar recibiendo dinerito que entra, ¿vale? Un mensaje, dinero que te va a estar entrando rápidamente en este día. También te dice que si tú tenías algo pendiente, pues puedas recibir aquí alguna noticia importante que tiene que ver con el dinero. Y para algunos gastos en viaje, te lo vuelvo a repetir. En cuanto a la salud, te sale la dama, es momento de cuidarnos, ¿vale? De prestarnos atención. Te dice también que puedas estar preocupado o preocupada por alguien cercano a ti, ¿vale? En cuanto a la salud, pero te veo que vamos a ir recuperándonos. En el tema espiritual del jardín, aquí te dice de vamos a estar conectando, queriendo conectar más con la naturaleza, con las personas, vamos a estar ampliando un poquito nuestro mundo y eso te va a estar enriqueciendo a nivel espiritual. Aries, vamos a ir ahora con el signo de Tauro. Vamos a ver, Tauro, ya te quieren salir aquí las cartas. ¿Qué viene para ti en este día, Tauro? En el amor, ¿vale? Recuerda que es una lectura que el amor, me refiero también al amor propio, ¿eh? Vínculos sociales, relaciones con otras personas, a nivel sentimental también. Te sale la niña, Tauro, y te está diciendo aquí, va a ser un día donde te vas a estar sintiendo feliz, te vas a estar sintiendo jovial, con una energía donde te sientas que hay algo que empieza, a pesar de que tengas una relación ya de hace tiempo, pues aquí es como vamos a estar juguetones, vamos a estar alegres, recuperando un poquito la ilusión, ¿vale? La relación también a nivel personal, te veo Tauro, que vas a estar sintiéndote un poquito más feliz. En el tema de trabajo, la cigüeña, propuestas que van a estar dándose en este día, posibilidades que van a estar dándose para que tú empieces muy pronto un trabajo que te va a traer estabilidad, que no tiene por qué ser hoy, porque te digo esto, las cigüeñas son propuestas que llegan, pero que se van a estar ya manifestando muy pronto y te traen una estabilidad a largo plazo. También te están hablando aquí de noticias, ¿vale? En que te puedan estar llamando en este día o en un periodo
una semana, ¿vale? Ponle un poquito porque recuerda que todos no vamos a estar igual. Pero es una energía que te trae estabilidad en el área laboral. Si tú ya tenías un empleo, Tauro, viene una mejora, ¿vale? Viene una situación donde vamos a estar viendo que poco a poco va creciendo y va a haber una mejora que te va a traer a ti el estar mucho más tranquilo o tranquila. En la economía hay dinero que entra, ¿vale? Las ratas, hay dinero que entra, pero ojo, esta carta te dice, Tauro, que tengas que hacer pequeños sacrificios para conseguir este dinero. Es como dinero que viene pero de una energía, de una vibración baja, ¿vale? O sea, que tengamos que estar ahí lidiando con pequeños contratiempos, esforzándonos un poquito más, pero hay dinero. También te dice que, ojo, con me viene Tauro, donde guardamos el dinero porque puede algunos tener alguna pequeña pérdida. Si también tengas que hacer algún pago pendiente, ¿vale? En cuanto a la salud, el corazón, te veo que de salud te vas a sentir bien, con una energía positiva, sí que vigilemos un poquito cuidarnos, ¿vale? Sobre todo, te sale aquí el corazón, pero por lo general es una carta positiva. En cuanto a la espiritualidad, serpientes, te vas a estar enterando de noticias o podamos estar más en cuchicheos, ¿vale? Y dejándonos llevar un poco ahí de terceras personas, te dicen que eso te puede estar perjudicando más adelante. ¿Vale? Vamos a seguir con el signo de Géminis. Géminis, ¿cómo va a estar la energía para ti en este día? Recuerda que estas lecturas son cuando te llegue, ¿vale? Es porque ese mensaje es para ti en este momento. Géminis, en el amor, la serpiente, te dicen aquí, evita cuchicheos, evita personas que se quieran estar entrometiendo en tu relación. También me viene Géminis que vienes pasando una racha complicada debido a malos entendidos porque hay terceras personas ahí queriendo interponerse. Te puedas estar enterando de situaciones que te están perjudicando. Malos entendidos por culpa de otros. Sí, personas con malas intenciones, ¿vale? Para algunos, la mayoría, que se pueden estar acercando en el ámbito social. Ojo con eso, porque es como para sacarte información para después, para su beneficio. Pero también te está diciendo que nosotros vamos a estar viviendo una etapa donde debemos de hacer una transformación a nivel personal, empezar a valorarnos un poquito más, cuidarnos más y aquí para que ciertas energías no se interpongan o no interfieran en tu vida, en tus relaciones y en el tema sentimental también. En el tema del trabajo, Géminis, te sale la carta, creo que ayer te salió, ¿vale? Hace poco, te dice aquí propuestas que llegan, estate pendiente de los mensajes, de las noticias, de las llamadas, comunicaciones. También te está diciendo que es momento de que te muevas a través del internet, ¿vale? De las redes sociales, puedas estar consiguiendo una oferta laboral si no tienes empleo. Que ya tienes empleo, recibes una comunicación, algo inesperado acontece, pero no veo que sea malo, pero sí hay una comunicación y es importante que lo tengas en cuenta. En el tema económico, Géminis, el ramo de flores, hay dinero que va a estar entrando, hay alegría, hay una mejora en la economía, nos empezamos a recuperar. Tema de la salud, la llave, te dice que, ojo, porque podamos estar haciendo aquí, podamos estar cerrándonos los caminos. Más bien, esta carta te anuncia de que tú tienes que estar pendiente de tu cuerpo, cuidarte, cuidar un poquito tu salud, que no lo dejes estar, pero sí va a haber una mejora, ¿vale? Alguna alegría, una mejora, pero también te dice, ojo, porque podamos estar, para algunos, descuidándonos un poco y eso nos pueda estar generando malestar. También te preocupe una situación que pueda ser del hogar, la vivienda, y eso te está generando estrés, nerviosismo. Géminis, en cuanto a la espiritualidad, el ataúd, te dice que aquí vamos a estar, para algunos, estéis pasando un momento malo, un momento de dificultades, que sintáis también que vuestras creencias, que hay un cambio aquí, ¿vale? Hay una transición debemos de centrarnos en lo positivo. Hay algo que cambia en el tema de la espiritualidad. Cáncer, vamos a ver cómo viene la energía para ti en este día. Cáncer, en el amor, el caballero.
Aquí te dicen propuestas, personas que entran en tu vida, personas que te traen alguna noticia, que se quieren acercar a ti, ¿vale? Cáncer en el amor, pero también, como te digo, amores pasajeros, de repente conoces a alguien, te entusiasma, pero ojo, porque aquí te sale eh, pe- el caballo, ¿vale? Personas que se mueven. También te estaría diciendo personas que vamos a estar conociendo en nuestro círculo social, alguna que otra invitación, alguna que puedas quedar con alguien y te lo pases bien, ¿vale? Algún interés romántico con alguien, pero aquí esto sería un inicio de algo, ¿vale? Te veo aquí una energía de Cáncer, de conocer personas, movilizarnos, también que tú quieras hacer algo, un viaje, hacer un desplazamiento y ahí puedas conocer a alguien. Si no, te estaría hablando también de tu pareja, tú con tu pareja y realizar un viaje, realizar algo distinto fuera de lo común, de lo que venís haciendo, de la rutina diaria para sentiros un poquito mejor. Recuperamos también la vitalidad. En el ámbito laboral, las ratas, te va a estar saliendo trabajillo, pero también te dice, ojo, que viene con esfuerzo y aquí pues deberías analizar muy bien, ¿vale? Ese trabajo, cáncer. Si no veo que es malo, la rata, ¿vale? Ya te dije en otro vídeo que para mí este oráculo, esta carta siempre me trae dinero, pero con esfuerzos, ¿vale? Te dice, ojo, porque puede haber dificultades también en tu entorno laboral, alguna que otra situación incómoda, ¿vale? Y tenemos que exponer un poquito más de nuestra parte. En el tema económico, cáncer, la carta, algún tipo de comunicación, alguna noticia que tiene que ver con un dinero que te puede estar entrando. También un cheque para algunos, ¿vale? Me viene mucho. O una transferencia de dinero. En cuanto a la salud, la llave, momento de empezar a cuidarnos un poquito, de vigilar nuestra salud. Te dice, ojo, porque si hay situaciones en tu vida que estés viviendo ahora mismo te pueden estar afectando. No te dejes llevar por el estrés, porque eso te puede estar generando más bien algún tipo de bloqueo o dificultad en la salud. La espiritualidad, la serpiente, personas que puedan estar queriendo entrometerse de cómo tú llevas tu vida, cómo tú te sientes, queriendo sacarte información. Ojo con eso, cáncer, porque te puede perjudicar. También tú, a la hora de lo que tú estás haciendo, el cotillear de otras personas, los chismes, ojo con eso que te pueden perjudicar. Decirte, cáncer, que también un grupo de vosotros podéis estar haciendo un cambio o vais a estar realizando un cambio que os va a traer dejar atrás cómo veníais viendo vuestra espiritualidad, ¿vale? Cómo la veníais viviendo. Vamos con el signo de Leo. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿vale? Para que esta lectura no se alargue mucho. Leo, ¿cómo va a estar tu energía hoy? En el amor, el caballero, alguien te puede estar dando una sorpresa, alguien pueda estar queriendo pasar tiempo contigo. También aquí te dice una energía masculina, pero puede ser femenina también. Te dice un presente. Sí veo aquí, leo que también un grupo de vosotros vais a estar más centrándoos en vosotros, en alguien de vuestro entorno, en la familia, ¿vale? Y que estéis como echando en falta a alguien. En cuanto al tema de trabajo, lechuza, te vas a estar enterando por otras personas de algún puesto laboral si no tienes empleo o también si ya tienes empleo, ojo, porque pueden haber dificultades por terceras personas que estén entrometiéndose o cuchicheando acerca de ti. Evita las discusiones y evita meterte en esa enredecilla. En el tema económico, la estrella, recuperación, en la economía, mejoras que vienen y dinerito que va a estar entrando. Hay alguna situación que trae una mejora también, alguna propuesta en el ámbito económico. La salud, la casa, el hogar, te dice vas a estar pasando más tiempo con tu familia, vas a estar queriendo sentirte, te veo que quieras buscar el tiempo para estar más en tu hogar. Si te dice eso te va a generar a ti felicidad y el sentirte acompañado, acompañada. Si vienes pasando un momento un poquito complicado, cuentas con el apoyo de la familia. Hay algo que vas a estar sanando energéticamente a nivel de hogar. En cuanto a las creencias, te sale aquí los ancestros, ¿vale? Va a ser un día para que pidas a los ancestros y también busquemos un poco el equilibrio de cómo estamos haciendo las cosas. Te dice confía, ¿vale? Porque tus raíces de cómo tú vienes viviendo tu espiritualidad es fuerte. Vamos a ver ahora el signo de Virgo. Virgo, ¿cómo viene para ti la energía hoy? ¿Cómo se está proyectando?
Virgo, en el amor, la dama, una invitación, o vas a estar pensando en alguien o alguien te va a estar ofreciendo una invitación. Te dice también, va a ser un día para compartir también con amistades, para algunos también con la familia, o vais a estar sintiendo en ese sentido felices. Te veo también, recuperamos un poquito nuestro amor propio. En el ámbito del trabajo, el jardín, a través de otras personas, a través de tu círculo social, hay un ofrecimiento laboral, también te puede estar saliendo un trabajo muy rápido, pero me viene mucho la hostelería o algo así, Virgo. Donde haya mucha gente. Si no tienes empleo, vienen noticias de empleo, te enteras de algún puesto importante para ti que ya venías solicitando hace tiempo. En cuanto al dinero, el oso, Virgo, te dice puede haber aquí algún tipo de dificultad, alguna situación un poquito incómoda con alguien también, o que tengas que estar echando la mano a otra persona. Pero sí, aquí te dice que no te preocupes porque finalmente esto se va a estar resolviendo, aunque puedas sentir como que la economía, pues todavía ahí haya una situación pendiente que te pueda estar costando, o que tengas que ayudar a otra persona, ¿vale? En cuanto a la salud, la cigüeña, te llegan sorpresas, buenas noticias. Si hay algún grupo de vosotros que recibís la noticia, tiene que ver esto con personitas nuevas que van a estar entrando en el hogar, pero también recuperación. Vamos a estar recuperándonos. Estás haciendo las cosas bien, ¿vale? En cuanto a la espiritualidad, el corazón, recuperamos nuestro amor propio, nuestra confianza, vamos a estar conectando con la energía del agradecimiento. Virgo. Vamos a ver en cuanto al signo de Libra. Libra, que viene para ti en este día, que te va a estar, qué energías se van a estar movilizando. Libra en el amor, el caballero, perdón, sí, el caballero te sale aquí, ¿vale? Y te dice que en el amor podamos estar un poquito ajetreados, podamos estar conociendo personas, también queramos hacer algo distinto y estemos aquí más pendientes de otras cuestiones, pero también a raíz de movilizarnos, viajes, situaciones que vamos a estar un poco nerviosos, te dicen, te traen personas nuevas, también una visita para algunos de una amistad que os va a traer recuerdos, ¿vale? Y también alguna propuesta, ¿vale? Si no tienes relación con nadie. En el trabajo, Libra, la carta, comunicaciones y noticias que llegan para ti, estate pendiente, ¿vale? También a través del internet, de las redes sociales, porque te puede estar llegando una noticia de empleo si no tienes empleo. Que si ya tienes un empleo, Libra, aquí viene algún tipo de propuesta importante y alguna comunicación que se quedó pendiente. Algo que se pactó en el pasado me viene. En cuanto al tema económico, Hoz y Látigo, te dicen, Hoz y Trigo, perdón. Te dicen aquí pueden haber pequeñas dificultades, vamos a tener que analizar mucho nuestra economía, hacer cortes o poner un alto, ¿vale? A ciertas cosas donde se nos pueda estar yendo más dinero. Ojo con eso. En el tema de la salud, Libra, el anillo, aquí hay propuestas, hay situaciones importantes, hay una recuperación, te dice también que puedas estar teniendo que hacer, vigilar a alguien o un compromiso con alguien, ¿vale? Y que has prometido puede ser para una mejora en cuanto a la salud. En cuanto a las creencias, el trébol, empezamos a recuperar nuestras creencias, empezamos a ver, a sentirnos felices, empezamos a confiar, ¿no? Y eso te va a estar trayendo mejoras. También te dice que alguien te puede estar pidiendo algún tipo de trabajo o algo que te va a estar trayendo a ti de la espiritualidad, ¿vale? Economía. Vamos a ver signo de Escorpio. ¿Qué viene para ti, Escorpio, en este día? En el amor, el árbol, te dice tus ancestros te van a estar guiando. Va a ser un día para que conectes con ello. También te dice en tu hogar te vas a estar sintiendo feliz. Sí que hay que buscar un poco la balanza, el equilibrio, evitar conflictos, más bien buscar el equilibrio para que haya armonía. Va a ser un día donde vas a estar contando con familiares, vas a estar contando con apoyo de otras personas, empezamos a sentirnos mejor a nivel personal, Escorpio, empezamos a recuperarnos también a nivel de amor propio. En cuanto al tema laboral, la cruz, aquí hay una dificultad, Escorpio, algo que no va, que se finaliza, pero también me dice para algunos que os estoy dedicando a trabajar con los ancestros, con los espíritus, ¿vale? Y eso para mí, ¿vale? Esta carta
te puede estar saliendo trabajo de eso, ¿vale? Que tenga que ver con esto. Sí, te digo, Escorpio, hay situaciones que nos puedan estar costando, como que sintamos que llevamos una cruz en el ámbito de trabajo, algún tipo de dificultad. Veo que para algunos va a ser un día hoy de descanso para buscar vuestro centro. En cuanto al tema que tiene que ver, Escorpio, con el dinero, una dama te dice aquí, hay dinero, puedas tener que prestar dinero a alguien o alguien te va a estar echando un cable, ¿vale? En el tema económico. Estás a la espera de que algo se resuelva y depende también de otra persona. En cuanto al tema de la salud, Escorpio, la niña, nos recuperamos, aunque nos sintamos un poquito frágil, vamos a ir recuperándonos. También te dice, para algunos, si tenéis hijos, prestar atención ahí porque puedan tener pequeños problemillas, ¿vale? Pero veo más bien una energía positiva en la salud, hay recuperación. En cuanto a nuestra espiritualidad, las nubes, Escorpio, te dice que podamos estar con la mente muy nublada, con mucha confusión, estemos pasando un día pues que no veamos con claridad las cosas. Te dice, no te dejes llevar por eso. Vamos a ver en el signo de Sagitario que viene para ti, Sagitario, en este día. Energías para ti, Sagitario, en el amor, el ramo de flores. Aquí te están diciendo, Sagitario, va a ser un día muy positivo a nivel sentimental. Hay una recuperación, hay una alegría, te dice, hay una promesa que se va a estar logrando para algunos, no para todo el mundo, Sagitario, y te dice empezamos a recuperar nuestro amor propio, nuestra confianza, aunque hayan ciertas cosas ahí todavía que aclarar con nosotros mismos o nosotras mismas. También te dice propuesta lo sentimental de alguien especial, alguien te puede estar haciendo un presente, va a ser un día que a pesar de cómo tú lo vayas sintiendo, va a ser un día positivo en las relaciones sociales y en el ámbito sentimental. En cuanto al tema laboral, el ataúd, ¿vale? Aquí te dice hay algo que finaliza en el ámbito laboral, pero también me viene como que hay algo que aquí algo que nos desprendemos de una situación y a raíz de eso que pueda parecer una energía de que se tiene que hacer las cosas de otra forma, viene una mejora, ¿vale? Porque a raíz de que dejamos una etapa atrás, hay una mejora, hay un cambio positivo, sí que va a ser un día aquí importante, ¿vale? En el tema de trabajo, hay una situación que finaliza, hay una situación que se para, que estemos más, tengamos que adaptarnos a hacer una transformación. En cuanto al área que tiene que ver con la economía, la casa, te llega dinero, ¿vale? A través de personas cercanas a ti vas a poder recibir una respuesta positiva que tiene que ver con una vivienda. Sí, aquí también te dice Sagitario, dinerito que va a estar entrando porque vas a tener apoyo de la familia, aunque se puedan ir algún que otro gasto, pero la familia te va a estar apoyando. Sagitario, en cuanto al tema de la salud, la estrella, vamos a ir recuperándonos a nivel de salud, nos vamos a ir sintiendo mejor. También te dice aquí esta carta, Sagitario, que vamos a empezar a ver poco a poco si venías pasando una dificultad, cómo te sientes con mucho más ánimo y hay una recuperación. Las creencias, la torre. Me viene mucho que muchos querráis asistir a algún lugar, a una iglesia, hacer alguna oración por alguien que os estaba acompañando, ¿vale? Y va a ser un día, pues, donde vais a buscar, pues, el conectar con esa espiritualidad a través de una iglesia, un edificio, un sitio donde vayáis a hacer una oración. Pero también tiene que ver esto con tu entorno de trabajo, ¿vale? Y tiene que ver para algunos. Aquí te dice, pues, una situación que venís pidiendo hace tiempo, que sentís como que esto se está alargando. Vamos a ver, vamos a seguir, recuerda, son lecturas muy generalizadas. Vamos a seguir, Acuario, ¿cómo va a estar? Perdonad, el signo de Capricornio. Ya me saltaba Acuario. Capricornio, en el amor recibes una comunicación, una propuesta, un mensaje de alguien importante. Me viene para algunos alguien secreto que os va a causar un poquito de inestabilidad en este día porque vais a estar como muy, a ver quién es. Para algunos alguien que estáis conociendo a través de las redes sociales. Pero sí veo aquí comunicaciones, llamadas, mensajes, ¿vale? En el área sentimental, en las relaciones también con los demás. En el tema
laboral, la dama te dice que hay una situación que se va a estar mejorando, hay una proposición en el área de trabajo, también te dice alguien te va a estar echando un cable y aquí veo una propuesta que llega a través de alguien importante en tu vida. Puede ser una mujer, ¿vale? O que tenga esta energía. Si tú ya tienes un empleo, aquí te dice, llega una buena noticia o una proposición en el área de trabajo que te puede estar afectando un poquito a nivel general, ¿vale? Pero más bien porque tengas también que compaginarlo con tu área de vida personal. Capricornio Capricornio en el área de la economía, la cruz, te dice que sientas que vienes arrastrando una dificultad, te dice que va a ser un día para no impacientarse porque pueden venir dificultades, una situación que sientes que no avanza, que la economía siempre pasa alguna cosa o que tengas que hacer frente a gastos que no te correspondan, ¿vale? Es un día pues para no impacientarse. Puede que para algunos tengáis que estar lidiando con, queráis hacer invertir algún dinero en temas que tienen que ver con vuestros antepasados. Capricornio, la salud, te sale la cigüeña, recuperación, buena noticia, vamos a ir poco a poco viendo cómo nuestra salud mejora, también noticias que te llegan de la familia donde pueda haber un miembro nuevo. En cuanto al tema que tiene que ver con la espiritualidad, el corazón, vamos a ir recuperando nuestra alegría, nuestra espiritualidad, vamos a sentirnos en este día felices. Vamos ahora al signo de Acuario. Acuario, ¿cómo viene para ti este día, Acuario? Energías que se van a estar movilizando. Acuario, en el amor, la llave, te dice aquí propuestas, ¿vale? Lo sentimental, situaciones que se van a estar dando para ti, algún que otro presente, te dice también que en el amor tienes tú la capacidad para resolver esas pequeñas situaciones o pequeñas dificultades que se pueden estar dando o que venimos arrastrando. Caminos que se abren en el amor. Como tienes la llave, Acuario, ojo, porque puedas estar cerrándote los caminos tú mismo o tú misma. Te dicen de aquí alguna proposición de alguien, algún encuentro con alguien que puedas estar teniendo, si no tienes pareja, si tienes pareja, alguna propuesta con tu pareja, algo que veníais queriendo por fin se empieza a dar, empieza a haber una mejora, ¿vale? Te dicen eso también en las relaciones con los demás, en las relaciones sociales, algún vínculo que se fortalece y para algunos algún vínculo que vais a estar dando por zanjado. Vamos a ver en el área que tiene que ver, Acuario, con el trabajo, la luna, preocupaciones, nostalgia por trabajar si no tienes empleo, pero también te dice, te pueden estar llegando noticias, propuestas de trabajo que tengan que ver esto a algún familiar, pero que estemos ahí con esas dudas, que no veamos las cosas con claridad, ¿vale? La luna aquí te estaría diciendo no vamos a estar viendo con claridad, también que estemos muy emocionales en el área laboral en este día. Ojo con eso. En cuanto al tema económico, te llega dinero, te llegan bendiciones, ¿vale? La economía, hay una mejora. En el tema de la salud, la casa te dice vamos a estar recuperándonos, vamos a estar queriendo pasar tiempo con la familia, también preocupaciones que puedan tener, mira, como te decía, aquí la luna te estaría hablando también de los padres, de la familia materna, a reuniones que se pueden estar dando en el área de trabajo, que te preocupen, y esto te puede estar afectando en la salud también, ¿vale? Te dice puede haber un vínculo de alguien de tu familia con trabajo y que a ti te puede estar afectando, ¿vale? Te dicen que vamos a estar queriendo pasar tiempo en la casa, también hay aquí algo que sanar en el hogar, ¿vale? Ojo con eso, porque te están diciendo presta atención a tu hogar, es momento de hacer un cambio, una mejora para que empiece a haber una energía distinta, ¿vale? Que te podría estar hablando de eso también, pero con el cuerpo físico también. En cuanto a la espiritualidad, la torre, puede que hoy querramos asistir a algún tipo de
iglesia o algo así, algún sitio para compartir nuestra fe, ¿vale? Con otras personas, nuestras creencias, hacer algún tipo de oración o petición. También te están diciendo que sintamos que puede haber aquí una situación un poco complicada que nos genera más bien nerviosismo y no nos deja ver un poco pues nuestra espiritualidad. Ojo con la vivienda, Acuario, va a ser un día para que yo veo, me viene mucho de que realices algún tipo de limpieza, ¿vale? A nivel energético. Vamos a ver el signo de Piscis. Piscis, ¿cómo viene la energía en este día para ti? ¿Qué te quiere mostrar aquí? Bueno, se quieren ya caer las cartas solas. Este oráculo, Piscis, en el amor, el zorro, te dice que vas a estar muy astuto o astuta en cuanto al tema sentimental. También que podamos tener una energía aquí de que estemos queriendo hacer cambios, queriendo hacer muchas cosas, no estemos prestando atención a nuestra pareja, no estemos prestando atención a las relaciones con los demás o cómo nos estamos relacionando con los demás. Te dice también que alguien pueda estar queriendo acercarse a ti con algún tipo de propuesta, pero ojo, ¿vale? Evita malos entendidos, evita pensamientos negativos. Sí que en el amor viene una energía de rapidez en este día. En cuanto al tema que tiene que ver con el dinero, con el empleo, la luna, Piscis, preocupaciones, incertidumbre, miedos, te dice aquí temas del pasado pendientes, sí vamos a estar muy conectados con nuestra intuición, eso nos va a ayudar mucho en el área laboral, pero sí que estemos nostálgicos, queriendo que sintamos como que hay obstáculos, cosas que no se ven, como mucha incertidumbre. Si tienes empleo, te está hablando de pues esa energía también, ¿vale? Que nos pueda estar afectando las emociones en el área laboral. Para algunos os veo aquí trabajando de noche, o que tengáis que hacer cambios, adaptaros a los cambios de horario o algún tipo de situación que os genere un poco de inestabilidad, pero lo vais a saber llevar. Sí que también preocupaciones porque estáis a la espera de un cambio y como que esto puede estar tardando un poco. En cuanto al tema económico, la llave, te dicen aquí tienes una energía donde puedes empezar a sanar tu economía, pueden haber mejoras, cambios debido a cómo tú lo estás llevando, ¿vale? Creo que te salió en otra lectura también, Piscis. Y esto te estaría diciendo de mejoras que llegan, situaciones que vas a estar atrayendo, que traen mejoras en el área económico, ¿vale? Te dice que vigiles ahí un poquito eso, porque puedas estar tú realizando ciertas cuestiones en este día que te traigan una mejora, ¿vale? Que te ayuden. También para un grupo de vosotros que tengáis que hacer algún tipo de inversión en la vivienda o en un departamento o queréis hacer un cambio de casa, ¿vale? Y estéis teniendo que invertir ahí en eso. En cuanto al tema de la salud, las flores, Piscis, te vas a estar recuperando, ¿vale? Veo la salud, donde te vas a sentir con ánimo, con energía, alguien te puede estar haciendo un regalo y eso te va a traer como una felicidad y sentirte con mucho más ánimo hoy. La vida amorosa te puede estar afectando en el área de la salud, ¿vale? En cuanto al tema que tiene que ver con las creencias, la torre, vais a querer ir a algún sitio, a hacer una oración, a rezar. Me viene mucho el Padre Nuestro, ¿vale? Para algunos, pero algo donde tenéis mucha fe. Eso te va a estar ayudando a disolver este obstáculo más rápido. También te dice aquí, pues que sintamos como que hay algo a nivel espiritual, que llevamos como una carga o llevamos mucha carga y debemos de hacer, me viene mucho que tengas que hacer algún tipo de limpieza, pero a nivel personal, ¿vale? Porque eso te puede estar afectando ahí, como que sientas obstáculos. Bueno, pues esta es es la energía que veo para vosotros en este día. Espero que os ayude. Recordar que son lecturas muy colectivas, muy generales, y bueno, pues debes quedarte con ese mensaje que conecta contigo, porque ese mensaje es lo que tiene que ser para ti en este momento, ¿vale? Recuerda, si te ha ayudado esta lectura, darle like, compartir este vídeo, suscribirte a este canal si no estás suscrito y bueno, te doy las gracias, nos vemos en el próximo vídeo.